de Bolivia, un político e intelectual de enorme prestigio latinoamericano, y va a seguir con otra serie de charlas. Van a venir invitados de distintas partes del mundo, incluso probablemente de lo más izquierda que hay en Estados Unidos. Algún candidato que anduvo en la última elección no llegó, pero estuvo cerca, ¿no? Sí, Bernie Sanders. Estuvo cerca. Eso es probable, no sé después cómo terminará todo este proceso de invitaciones. Pero, ¿para qué? Para procurar miradas sobre este mundo tan complejo y de cambio tan acelerado, ¿no? Esta es una época de turbulencia a nivel de las izquierdas, está claro, pero es de turbulencia a nivel de las derechas. Se terminó, en esto retomo alguna cosa de García Linera de anoche, se terminó el libreto único que tenía la derecha planetaria, que era el que se codificó en el consenso de Washington. El consenso de Washington, que fue la receta que nos aplicaron, de la liberalización, la privatización, la desregulación, etcétera, 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 y que aplicó acá, en primer lugar, el gobierno de la calle. El consenso de Washington fue simultáneo de la implosión o de la caída de la Unión Soviética y antes del muro de Berlín en el 89. Entonces pareció que, dijo alguno, Fukuyama dijo que era el fin de la historia, que había un único camino. Bueno, yo digo, 30 años después, o 35, no, 25 años después, si tomamos el 90 por referencia y nos vamos al 2015, ¿no? Cuarto de siglo después, que es nada en historia, en realidad, ¿qué queda de aquello? Del mundo bipolar, ¿no? El este y el oeste, pasamos al mundo unipolar. Del mundo unipolar pasamos, pareció, al mundo multipolar, porque estaba Estados Unidos, Europa, la emergencia de los BRICS, de China fundamentalmente, y de la India fundamentalmente, que sigue creciendo a tasas superiores a la de China hoy, la India, y que va a tener población más grande dentro de 20, 30 años, la más grande del mundo. Pasamos a un mundo, el rearme, la recuperación de Rusia, ¿no? Y en algún momento el empuje de Brasil. Ese mundo pasó, se esbozó como multipolar. Y hoy hemos vuelto, a mi juicio, yo escribí un libro en el 2013 donde sostenía esto. Hoy estoy en la revisión. Creo que vamos hacia una nueva bipolaridad entre China y Estados Unidos. Pero lo interesante de esto no es solo que lo que parece eterno dura unos pocos años y tiene un cambio fenomenal. Por eso pensarse de izquierda es una cosa muy complicada, porque una cosa era pensarse de izquierda antes del 89, de la caída del muro de Berlín, otra cosa es después, otra cosa es ahora, y probablemente otra cosa sea dentro de 5 o 10 años. De izquierda como identidad. Entonces, estamos en un mundo que se diseña como bipolar, donde la derecha, que tenía el libreto, que era el consenso de Washington, y se terminó la historia, y acá no hay otro camino, el pensamiento único, resulta que ahora
No sabemos si es librecambista o proteccionista, ¿no? No sabemos si es del aperturismo, la desregulación, la liberalización, esto, lo otro, o es una derecha estilo Trump. Del norte, Trump le responde, estoy medio lejos, ¿no? Pero es el contexto, le responde al empuje chino. Estados Unidos le responde al empuje chino con una estrategia envolvente, tratando de aislar a China, que incluía el TPP, el Tratado Transpacífico, para hacerle un collar a China, y el Tratado de Alianza con Europa, para hacer un poder fuerte desde el que operar. Ganan las elecciones y cayeron los acuerdos. Entonces, ¿ahora en qué estamos? ¿En qué está la derecha mundial? La derecha mundial está en un estado de confusión, de turbulencia. Así que la turbulencia no es solamente un problema de los problemas de la izquierda, mirado de América Latina o de otros lugares del mundo, sino que es un problema más global. Porque las relaciones de poder en el mundo vienen con un cambio muy rápido y imprevisto por los que hacían prospectiva. O sea, los economistas que hacían prospectiva pincharon. No previeron la crisis del 2008, que se extiende hasta la actualidad en el mundo desarrollado. No previeron casi nada. Entonces, en épocas como esta es cuando es más importante la reflexión, ¿no? Tomar datos de la realidad y pensar entre todos. Solamente el pensamiento colectivo es capaz de enfrentar estas circunstancias. Pero lo importante en última instancia es que desde dónde se piensa. ¿Se piensa desde la derecha o se piensa desde la izquierda? La izquierda siempre fue la identidad de la igualdad, siempre fue la identidad de el paquete de ideas, la usina de ideas para cambiar y revolucionar el mundo y combatir las discriminaciones, la desigualdad, la falta de libertad, etcétera, etcétera, un conjunto de valores muy importantes. Y después fue militante, capaz de organizar a la gente en torno a estas ideas. Y la izquierda fue, y en esto retomo también algo de García Linera anoche, siempre una ética. Una cuestión de que nosotros no somos iguales a los otros en materia de moral, en materia de ética, porque ese es un tema clave. Sin embargo, hemos tenido experiencias en distintos procesos que dicen que este es un problema que nos ha penetrado, o que ha penetrado a gran parte de las izquierdas en los procesos progresistas de América Latina. Quiere decir que nuestra identidad sigue siendo esa, pero la concreción de la identidad es un tema complicado en el que tenemos que estar extraordinariamente alertas. Ahora bien, en este contexto es que uno, me parece, analizando con cuidado la vorágine del cambio, que puede ubicar el proceso nacional de desarrollo de la izquierda, pero en un contexto muy actual. Es importante en la turbulencia del mundo saber desde dónde se piensa, pero además es importante teniendo en cuenta los últimos datos de lo que está sucediendo. Para dar el último ejemplo de una introducción que se está convirtiendo demasiado larga, yo digo, la revolución científico-tecnológica que hay en la actualidad, que consiste en la inteligencia artificial, en su traducción en procesos de automatización, expresados como robotización, como manejo de gigantescas bases de datos, como
el Internet de las cosas, o sea, las computadoras ligándose con las computadoras para hacer procesos productivos y como otra serie de expresiones, está impactando enormemente y rápidamente en el mundo del trabajo, y gran parte de fuentes de trabajo que hay en el mundo van a desaparecer y otras se van a crear, y no sabemos bien, ni nadie sabe cuáles van a desaparecer y cuáles se van a crear. Más bien se sabe cuáles van a desaparecer y no se sabe tanto cuáles se van a crear. Está impactando en los sistemas educativos del mundo, porque ¿para quiénes se forma? Para la primera revolución industrial, esa que vieron hace un rato, para la segunda revolución industrial, para la tercera revolución industrial, o para esta que según los alemanes es la cuarta revolución industrial y según otros es la quinta revolución industrial. ¿Para qué mundo se forma en los sistemas educativos? Y está impactando, y por último, en las formas de vinculación y de interacción y de socialización entre las personas. Eso es Internet, los celulares, los gurises con el aparatito, ¿no? El vecindario electrónico, que a veces es mucho más fuerte que el vecindario territorial. Entonces, ¿cómo no va a cambiar esto la vida personal, la subjetividad, la socialización, ¿no? Los valores? ¿Cómo no va a cambiar? Si todo esto está en cambio, nosotros tenemos que pensar en profundidad para la misma identidad de izquierda y los mismos valores que cultivamos desde el principio, pero con estrategias adecuadas a los cambios de la realidad. Y así deberíamos pensar la estrategia no solo para ganar el 2019, sino para el post-2019, para el programa y las nuevas fronteras de transformación y de revolución que tenemos que hacer en la sociedad uruguaya en los años siguientes. Así que yo digo, para mí este es el punto de partida. El mundo, el estado del mundo hoy. En ese marco, el estado de América Latina y fundamentalmente de Sudamérica. Los empujes, avances y retrocesos del progresismo en América Latina. Estamos en un momento de retroceso. Si estamos en un momento de retroceso, es cuando se está en los momentos de retroceso, hay que pensar quizás más y hay que cohesionar en torno a un pensamiento sólido y a una unidad interna sólida, porque no se está en el momento en el cual se puede tirar manteca al techo, digamos como dice el refrán. Se está en un momento de reflujo. ¿Cuánto dura el reflujo? Lo veremos. Porque que hay malestar en este mundo de turbulencia, hay profundo malestar. A veces el malestar se expresa contra la izquierda y a veces se expresa de forma de ultraderecha. El malestar. Y esto no debería sorprendernos porque quien vio el nacimiento del nazismo en el mundo sabe que eso expresaba un malestar, ¿no? Que después es cooptado por determinada élite política y conducido en cualquier dirección. Pero sin malestar, provocado por el impacto de la globalización neoliberal, es incomprensible el triunfo de Trump en Estados Unidos y otras reacciones de derecha de la peor, ¿no? Es incomprensible. Entonces, yo digo, nosotros debemos tener el orgullo de reconocer de que hemos sido capaces de seguir navegando en este mundo de turbulencias. No tener el conformismo, pero sí valorar lo que se ha logrado. Y transmitir esto a la sociedad. Porque si tenemos problemas muchas veces con la sociedad es porque trabajamos mal.
porque no trabajamos para transmitir bien lo que hemos hecho. Hemos comunicado mal, somos todos conscientes. La militancia se ha adormecido, empezando desde arriba, se ha como atontado, ¿no? Se ha apoltronado. Antes no había dirigente que no estuviera recorriendo permanentemente todo el país, rastrillando todo el territorio. Bueno, eso dejó de ser realidad. Empieza a germinar ahora la conciencia de eso y la reacción, pero empieza porque se ve el riesgo, ¿no? Y como decía Tomás de Matos, el mamado ve el susto despertó el mamado. El susto aviva el mamado, creo que decía. En realidad hay un problema de comunicación, pero hay también un problema de la hegemonía de determinadas ideas que no murieron y que ganaron cabezas del otro lado, desde el otro lado, sobre la base de los medios de comunicación y de otros mecanismos. Y es un horizonte de expectativas de lo que quiero ya y ahora, que no se condice con la realidad y que por lo tanto no hace valorar el punto en el que está. No lo valora. No lo valora porque cree que es posible, aspira, y puede aspirar legítimamente, duplicó sus ingresos, pero aspira a duplicar nuevamente sus ingresos y ya y ahora. Y eso, si no trabajamos sobre las expectativas, no trabajamos sobre los logros y no trabajamos sobre las nuevas propuestas, entonces no hacemos política con la sociedad. Ahora, para hacer política con la sociedad, primero hay que saber que ser de izquierda como resultado de un largo proceso de construcción. Largo, duro, hermoso y doloroso proceso de construcción. Y así como podemos demandarle a la sociedad y procurar que entienda la excepcionalidad que tiene en nuestro proceso de transformaciones, debemos demandarle aún muchísimo más al casco militante del Frente Amplio que valore lo que es el producto de esta historia tan hermosa, larga y dolorosa que es la de la construcción de la izquierda. Yo les hice un esquemita ahí para que sirviera de ayuda a memoria, incluso para hacer preguntas, donde divido, como habíamos conversado, pero no tenía mucha idea de los límites de lo que ustedes querían, lo divido en la era fundacional, digamos, la primera mitad del siglo XX, la era de la confrontación social y la unidad de la izquierda, o sea, del 50 al golpe de Estado, del 73, la era de la dictadura, la era de la reapertura democrática y el ascenso de la izquierda hasta el 2004, y después los gobiernos progresistas, tema en el cual no voy a entrar, salvo que haya preguntas sobre eso, pero que son nuestros últimos 15 años. Me parece destacable, y a eso voy, en el primer periodo, el contexto internacional que ustedes vieron, creo, antes, que llevó al desarrollo, microdesarrollo, muy débil en el siglo XIX y principios del XX, de las corrientes socialistas y anarquistas en el Uruguay. Saben que el Partido Socialista se fundó en 1910, que se produce una ruptura en el 20, a propósito de la Tercera Internacional leninista y de las condiciones que imponía, entre otras el cambio de nombre,
a Partido Comunista, del Partido Socialista tenía que pasar a ser Partido Comunista, la rebeldía de la minoría del Partido Socialista, que persiste con Frugoni a la cabeza en eso, la Constitución en ese momento, 1920, del Partido Comunista, y bueno, los partidos de izquierda en su versión clásica, que siguen caminando, pero que son una minoría dentro de la sociedad y que su incidencia social es muy limitada. También la existencia de una poderosa, más poderosa quizás de lo que se piensa, corriente anarquista muy ligada a la inmigración de anarquistas que vinieron al Uruguay y que se afincaron de alguna manera en los sindicatos de oficios, como los tipógrafos y demás, toda esa historia que deben de haber leído, oído. Ese es el contexto en el que se desarrolla la izquierda uruguaya. La existencia de figuras prominentes, yo diría, de la mujer. Es lo que quiero destacar porque es de lo que no se habla poco. Pero nosotros tuvimos dos grandes mujeres, que fueron Paulina Luisi, la médica socialista, incansable, luchadora por los derechos de la mujer. Las mujeres empiezan a votar en Uruguay en 1932. Se aprueba la ley en 1932 bajo la dictadura de Terra. Es una de las leyes de la época de la dictadura. Y Julia Arévalo, del Partido Comunista, que llegó a ser senadora por el Partido Comunista. Bueno, estas corrientes, yo creo, siempre pensé esto como ex docente de historia, pero cuando era docente de historia en ejercicio, había llegado a esta conclusión. No sé si los nuevos docentes están de acuerdo. Yo siempre pensé que la izquierda tenía un enorme problema para desarrollarse en el Uruguay en la primera mitad del siglo XX. Tuvo. Y ese enorme problema era que en el Uruguay creció la primera versión de la socialdemocracia del mundo, que fue el vallismo. Como el vallismo tomó gran parte de las banderas, que eran banderas que en otros lugares levantaban los partidos socialdemócratas, y las concretó fundamentalmente en la época del Pepe Valle, hasta 1929, pongamos, que es el año de su muerte, como las concretó, en realidad el espacio de desarrollo y de reivindicaciones estaba ocupada por otra expresión que hoy le llamaríamos progresista. El vallismo, en realidad, es el gran espacio que quedó huérfano, hoy, absolutamente huérfano, y que la izquierda debería tomar más en cuenta como legado histórico, porque no tiene expresión política prácticamente, está desaparecido. Pero en aquella época la izquierda tenía este condicionamiento muy fuerte. El segundo condicionamiento que tenía para su desarrollo era que no había base industrial en el país. Era base de oficios, base agropecuaria que no digamos, de trabajadores dispersos en el medio de nuestro interior rural y poco desarrollo del sector terciario. Entonces, en realidad, no había base social para una gran construcción de izquierda. Entonces la izquierda y además estaba dividida. Tenía la enfermedad que ha padecido, la enfermedad entre comillas, que ha padecido la izquierda en América Latina por décadas y décadas, y que solo superó a través de distintos procesos en la llamada década dorada del progresismo, que es esta en la que hemos vivido los últimos años, por distintos mecanismos, pero que en el Uruguay superó primero, a través de la creación del Frente Amplio. Pero esa fragmentación, esa atomización de la izquierda,
sumada a la falta del espacio social para desarrollarse, tanto en lo político, por la presencia y acción del vallismo, como en la base social, por el escaso desarrollo económico del país, esa realidad no le impidió ser muy protagónica y nutrir de ideas, y la izquierda es ideas, es acciones de organización, y es una ética que se identifica con eso, no le impidió tener una gran incidencia cultural. La izquierda en esas épocas tuvo una profunda y creciente influencia en todo el ámbito académico, universitario, de pensamiento en el país. Quiere decir que si uno intenta caracterizar la primera mitad del siglo XX, se encuentra con estos claros y oscuros en cuanto al desarrollo de la izquierda. No pudo crear una unidad sindical, estuvo fragmentada sindicalmente. Fíjense que en el golpe de Estado, cuando Terra da el golpe de Estado con el herrerismo, dan el golpe de Estado, en realidad teníamos 3 centrales sindicales, 3 microcentrales sindicales. O sea, estábamos divididos en todos los campos. Bueno, esta izquierda digamos, con estas características, tenía sin embargo algunos puentes con los sectores más de avanzada que tenían algunos de los partidos tradicionales. Los blancos llegaron a tener con Carnelli una expresión tímida, pero una expresión de progresismo, y los colorados la tenían a través de las corrientes del vallismo y fundamentalmente de las áreas más radicales del vallismo, muy incididas en algunos casos por el anarquismo del siglo XIX. Entonces, tenía puentes. Esta es una cosa muy importante. Se expresó ¿en qué momento? En las movilizaciones que hubo en este país, para dar un ejemplo, durante la Guerra Civil Española. Durante la Guerra Civil Española hubo un profundo impacto de un hecho internacional acá. Todavía algún veterano lo recordaba hace algunos años y ha sido transmitido de generación en generación. Del 36 al 39 fue esa guerra terrible en la cual hay 1 millón de muertos en España y que gana el general Franco. Pero eso generó espacios para movilizaciones donde participaba la izquierda, pero también otros sectores de la población que votaban a los partidos tradicionales en sus versiones más avanzadas. Y que también era una forma de expresión antiterrorista, antidictadura, por la búsqueda de una salida. Estas son las características del primer periodo. El segundo periodo, algunas de las características. El segundo periodo es ese cuarto de siglo que va, yo puse 1950, es un número totalmente arbitrario, ¿no? Por un problema de recordación. En realidad, si es en economía, es 1955. Si es en política, puede ser el 48, 47, el fin de la Guerra Mundial, y los gobiernos vallistas de posguerra, o puede ser el 58, que es cuando, después de 93 años, como dijeron los blancos siempre, ¿no?, le ganaron el gobierno en un marco de colegialismo al Partido Colorado, por primera vez desde la época de Berro, en el siglo XIX. Entonces, pero digamos 1950, 55, ahí hay un corte. Ahí hay un corte y hay 2 décadas de intenso conflicto en este país, como nunca se había conocido desde los años de la dictadura de Terra, nunca se había conocido, de intenso conflicto, y en algunos aspectos sociales de mucho mayor conflicto que el que hubo en aquella época, porque hubo una ruptura, un traumatismo
En el Uruguay estancado, económicamente estancado, y en realidad se mantiene económicamente estancado hasta los gobiernos del Frente Amplio, porque tiene pequeños movimientos, pero dentro de la grisura más absoluta, ¿no? El gran despegue empieza cuando ustedes saben que empieza, y que todo el mundo debería saber que empieza, con nuestros gobiernos, de la continuidad de década y pico de desarrollo a tasas muy altas. Pero eso no estaba. Entonces, ¿qué va a hacer? Si la torta es del mismo tamaño, porque ya está cocinada, ¿no? Empieza la disputa por la distribución de los pedazos de la torta. La derecha que quiere y los grupos económicos que la soportan apropiarse de más parte de la torta, y el movimiento sindical y el movimiento social más en general, porque estaba el movimiento estudiantil y otras formas de expresión de lo social y de la sociedad civil que resisten eso. Este enfrentamiento es lo que se le llama la puja redistributiva, porque es redistribuir lo que ya está hecho, y lo que ya está hecho, que es la torta, no crece. Entonces el producto no crece. Con esa situación de que el producto no crece, los gobiernos a partir de 1958 se vuelcan a las políticas que empiezan a aconsejar desde los organismos internacionales, y empieza el recorte. El recorte lleva a la fronda, digamos, a la resistencia activa de un movimiento sindical que tuvo la sabiduría, pero que es la sabiduría que se aprende en la dura, no la sabiduría en la reflexión en una caja de cristal, la sabiduría en la dura, de buscar las maneras de superar la atomización histórica en varias centrales, o sea, la nulidad en cuanto a incidencia social. Entonces, el primer proceso destacable en el marco de la puja redistributiva y de la lucha social de los 50 y de los 60 es la unificación sindical, que culmina en el 66 en la creación de la CNT, ya a esa altura con estatuto y con todo. En realidad es 64 66, ¿no? En esos 2 años. Y en el medio la realización del Congreso del Pueblo, que es mucho más amplio, en el año 65. La verdad que debemos rendir honor a los sindicalistas que tuvieron la lucidez desde distintas vertientes. Yo lo seguí muy de cerca esto porque siempre milité desde que me entré en política con Héctor Rodríguez, entonces oí siempre su historia, y los que vienen de otros lados oyeron las historias por el lado de las otras corrientes sindicales, fueran comunistas, socialistas u otras, o anarquistas, ¿no? Lo importante es que hubo un esfuerzo por decir, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a salir de este reñidero de poca cosa, donde somos dirigentes de los sindicatos y la gente nos sigue a nosotros, pero a la hora de votar, vota a los partidos tradicionales. Nos vota a nosotros como dirigentes, pero vota a los otros como dirigentes del país. Vamos a salir de esto, porque si no, no tenemos ninguna chance. Además, estamos complicados, porque otros compañeros que nacieron de la izquierda tomaron otro camino y entendieron que la única manera de resistir a una puja, resistir en el marco de una puja redistributiva de la riqueza, que terminaría inexorablemente en el autoritarismo, era tomar la vía que habían seguido los que lucharon contra una dictadura y triunfaron en el Caribe, y que fue, así como la Guerra Civil Española es el acontecimiento internacional que más influye en los procesos nacionales en los 30, la Revolución Cubana es la que más influye
desde el 59 en adelante. Entonces, esta izquierda tan influida por este proceso toma en una de sus vertientes el camino de la lucha armada. Y bueno, es la historia que conocemos de desarrollo del Movimiento de Liberación Nacional y de otros movimientos en el Uruguay. Mientras algunos seguían este camino, otros siguieron otro camino. En un país que no solo era distinto por la puja redistributiva, sino que era distinto del anterior a los 50 por el hecho de que ahora tenía una base industrial que se había creado en el periodo. Era un país que tenía una sociedad diferente. Tenía un movimiento obrero, pero que tenía un movimiento obrero sustentado. Los textiles eran alrededor de 30.000. Yo recuerdo las historias, y estuve muy en contacto con ellos cuando empecé la militancia. Eran 30.000 en el Uruguay. Hoy, de eso, prácticamente no queda nada, o muy poco, pero por otras razones, de la evolución de la economía internacional y bueno, el impacto que ha tenido en esta industria. Hoy son muchos más que 30.000 los miembros del Zunca, ¿no? Y otros gremios. Entonces, en este marco es que se da el esfuerzo para dar nacimiento al movimiento sindical organizado en una central única. Y se da el tremendo, se intenta después reeditar esto en el campo político. Y yo digo, esto fue un acto de sabiduría, después de enormes frustraciones por haber estado dividido y atomizado, enfrentado y sectarizado. El sectarismo fue una enfermedad, para decirlo entre comillas, ¿no? Un componente político terrible en nuestra historia. Y hubo un momento que se dijo: ¿cómo enfrentamos el autoritarismo con esta historia que tenemos de división y de fragmentación? A tal punto que cuando se intentaron hacer frentes, fueron mini frentes. Y era un frente para enfrentar a otro frente, que fue en el 62, cuando se creó la Unión Popular entre el Partido Socialista, Erro y algunos otros, la Unión Popular y el Fidel, como la otra versión confrontada con esta. Entonces, tenemos que salir de esto con la unidad. ¿Y cuál es el gran descubrimiento? Para mí el gran descubrimiento es que la unidad debe ser la unidad en torno a un programa. No es la unidad ideológica, es la unidad en torno a un programa, que tiene sus puestos ideológicos, de valores y demás, y de metas sociales. Pero no es ponerse de acuerdo sobre la ideología finalista que tiene cada uno. Los comunistas siguieron siendo comunistas, los socialistas tenían un horizonte distinto al de los comunistas, los democristianos tenían un horizonte distinto a los otros dos, los sectores independientes tenían un horizonte de diversas variantes. Todos los horizontes finalistas eran distintos. El modelo de sociedad que se perseguía en el largo plazo era distinto. Pero se entendió que había que tener un programa para el país para los próximos años, para sacarlo de la situación en la que estaba. Y que ese programa estaba construido y ya lo había construido el movimiento obrero organizado y con otros sectores sociales a través del Congreso del Pueblo. Y que entonces la unidad debía ser programática, en el marco de la diversidad ideológica. Y la segunda regla de sabiduría era decir: para las decisiones más importantes tenemos que tener acuerdo. Fue el famoso consenso. Tenemos que tener acuerdo. Tenemos que tener un sistema de garantías
para que nadie sienta que si se mete en esto, entonces puede quedar subordinado y anulado por la hegemonía de otro. Fíjense de dónde veníamos. Entonces esto fue una regla de ruptura con una historia. Entonces, programa más acuerdo y consenso más apertura a los sectores que provenían de los partidos tradicionales y podían adherir a un proyecto de estas características. Y al propio Partido Demócrata Cristiano, que venía ideológicamente de la otra punta del espectro, hicieron posible este milagro político, esta creación política, que es el Frente Amplio. Y que, mirado desde el exterior, muy pocos se entienden. Yo intercalo. Me reí hace poco porque tuve una entrevista con un periodista japonés que había venido a ver al Pepe por segunda vez, yo qué sé cuánto, y dice, nosotros modestamente tiramos 7 millones de ejemplares en Tokio. 7 millones de ejemplares, un diario. Pero esto no lo entendemos con nada. A ver si me puede explicar un poco. Bueno, de esas he tenido muchas de extranjeros. No entienden que en esta diversidad ideológica, que en otras partes del mundo lleva un enfrentamiento brutal, nosotros hayamos sacado esto. ¿Por qué? Por estas razones que acabo de darles. Entonces, esto lleva a la creación del Frente Amplio, pero la creación del Frente Amplio se termina de atar con un componente más. Y es que acá los golpes de Estado en América Latina habían empezado en la primera mitad de los 60. La estrategia norteamericana de los golpes de Estado ahora se ha modificado, ¿no? Ahora son mucho más sofisticados. La estrategia norteamericana de los golpes de Estado llevó en el 64 al golpe de Estado en Brasil. Y hubo movimientos golpistas en el Uruguay. Tentativas. Y hubo un dispositivo antigolpista de parte de los militares constitucionalistas que integraban las Fuerzas Armadas, que eran en su origen la mayoría. Y Sereni fue la cabeza de eso. Y ese dispositivo antigolpista estuvo vinculado al movimiento social y político de la izquierda y de los sectores constitucionalistas de los partidos tradicionales. Directamente vinculado. Desde el comienzo de los 60. Entonces, este componente ofició como la frutilla, digamos, ¿no? Como que dice, de la torta, que fue la figura de Sereni, que fue una figura por encima de todas estas variantes de la izquierda que daba garantía, venía en realidad del vallismo, que daba garantía también a los sectores de los partidos tradicionales y que se colocaba por encima. Incluso fue un poco resistida por la sensibilidad de izquierda porque militares estábamos viviendo años de pachequismo, ¿no? De ascenso autoritario, de militarizaciones, de represión muy fuerte, de muertos, de gradualismo golpista. Porque yo creo que lo que hay desde fin del 67 en adelante es un gradualismo golpista que termina en lo que le llamamos el golpe de Estado, que es la disolución de las cámaras en el 27 de junio del 73, pero que en realidad fue dando paso tras paso. Entonces se arma el Frente Amplio para resistir esto y para postular una sociedad distinta con estas reglas. Luego se le incorporarían otras relativas a su conversión en movimiento, a su estructuración de base que tuvo desde el principio, ¿es así? Desde el principio. Esta fue una de las discusiones más arduas dentro de la coalición. ¿Qué bases tenemos? Como en Chile, que era lo que proponía la mayoría de los grupos políticos del Frente Amplio. Como en Chile. Cada grupo político tiene su unidad de base.
pero no hay unidades de base comunes a todos. No hay. O una invención uruguaya, que es unidad de base donde puedan ir todos los de los distintos partidos y los que no tienen ningún partido. Triunfó en la práctica, después de duras discusiones, pero por la voluntad de la gente que empezó a construirlo, la gente empezó a construirlo, la unidad de base, la base común, que operaba como una argamasa, como un cemento del conjunto, que fueron los comités de base. Entonces ahí nace, pero recién estamos en el nacimiento, nace el frente como coalición y como movimiento que empieza a desarrollarse. Luego entramos en el periodo siguiente, que es el frente en la dictadura. Yo creo que la característica más importante de la izquierda y del Frente Amplio en la dictadura es que la persecución, el dolor colectivo, que fue pegándole grupo por grupo, ¿no? Y terminó pegándonos a todos, provocó, fue el gran disparador de el entramado espiritual del Frente Amplio. Nos volvimos frente amplistas en el sentido de que primero está el Frente Amplio, mi identidad primera es el Frente Amplio y mi identidad segunda, en todo caso, es la de una de las formaciones de la coalición. Ahí, en ese momento. Porque todas las formaciones de la coalición, todos los